Jugando un chiquitito. Ok, ahí los niños van a su clase. Mientras nosotros nos vamos acomodando aquí. Ok, creo que ahí estamos. Mencionar nuevamente es un verdadero privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y eso es por gracia suya, por misericordia suya que puedo estar con ustedes en esta mañana aquí compartiendo su palabra, su bendita palabra. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias, el libro de Romanos, capítulo 8, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Es una de las cartas paulinas escritas por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, vamos a estar enfatizando el versículo 14 y 15, pero vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto de lo que su palabra nos quiere decir. Leo, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 15 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Tranquilamente podríamos terminar aquí, orar y terminar esta parte. Su palabra es bastante clara. Su palabra es viva, es eficaz, que abre el entendimiento, que nos muestra realmente estas verdades espirituales que son sumamente importantes, que cada uno de nosotros entendamos. No sé si alguna vez alguno de ustedes se ha dado cuenta, pero en las iglesias normalmente escuchamos mensajes sobre la justificación, cuando Dios nos declara justos ante su vista por la sangre de Cristo. Escuchamos mucho sobre la redención. Dios nos compra por precio, el precio de su Hijo, la vida de su Hijo Jesucristo. Escuchamos hablar acerca de la regeneración, cuando Dios nos hace nuevas criaturas, nuevo hombre. De la reconciliación, ya no somos enemigos de Dios, sino que hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo. Hermanos, ¿cuánto hemos escuchado sobre la adopción?
la adopción. En esta mañana meditaremos sobre este tema, la adopción del cristiano según Romanos, capítulo 8, versículos 14 y 15. Muy pocos, pero muy poco enfatizamos lo que realmente significa la adopción dentro del contexto cristiano y por qué Pablo está usando esta analogía en sus escritos. Dios recibe en su familia solo a las personas que han sido regeneradas. La regeneración y la adopción son temas muy parecidos, pero enfocan distintas cuestiones. La regeneración enfoca la vida espiritual, el renacimiento, mientras que la adopción enfoca la relación espiritual. Y la verdad es que somos hijos de Dios. La adopción es el acto amoroso de Dios de recibir en su familia espiritual a pecadores como vos y como yo. En la Biblia encontramos ejemplos, personajes que han sido adoptados. A ver si me dicen uno por lo menos. Una persona o un hombre o una mujer que fue adoptado dentro de la Biblia. Moisés, exactamente. Moisés fue adoptado como hijo de la hija de Faraón, eso encontramos en el libro de Éxodo. El otro ejemplo que encontramos en la Biblia es Mefiboset, podríamos decir que también fue adoptado, hijo de Jonatán, amigo de David. Eso lo encontramos en Segunda de Samuel. Ahora, ¿por qué usaba Pablo esta analogía o esta comparación de la adopción? Y vayamos al tiempo, al contexto de este pasaje y mencionemos un poco lo que significaba la adopción en los tiempos de Roma. La adopción en los tiempos de Roma tenía dos etapas fundamentales. Según lo que pude recabar, la primera se llama el mancipatio, digo bien, y es llevado a cabo mediante una venta simulada en la que se usaban simbólicamente unas monedas de plata y unas balanzas. ¿Qué significa esto? Yo quiero adoptar a Rebeca. Entonces me voy con Derlis, llevo unas monedas de plata, llevo una balanza, yo le entrego, pesamos las monedas, yo le entrego y él me entrega a su hija en adopción. Esto se llevaba a cabo de forma simbólica 3 veces. Le compraba, Derlis le volvía a llevar, yo le volvía a comprar, Derlis le volvía a llevar, le volvía a comprar y en la tercera vez ya no había reclamo. O sea que quedaba en adopción la persona. ¿Sí? ¿Cómo? En adopción permanente. Ese es el primer paso, es el mancipatio. Ahora, el segundo es el vindicatio. ¿Qué significa el vindicatio? Yo ya en adopción, habiendo adoptado permanentemente a esta persona, entonces el padre adoptante se dirige al pretor, uno de los magistrados romanos, y presentaba el caso legal para la transferencia de la patria potestad de esta persona en favor mío, ¿verdad? Cuando todo esto se completaba, quedaba consumada la adopción. No cabe duda de que era un proceso sumamente impresionante y riguroso, el proceso de adopción de una persona. Ahora, veamos las consecuencias de la adopción romana. Ya quedó en adopción esta persona, yo acabo de adoptarlo. Ahora veamos cuáles son las consecuencias de esto. El primero, la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su vieja familia y adquiría todos los derechos de su nuevo padre. Perdía todos los derechos de su antigua familia, herencia, parentesco y todo lo demás, y asumía todas las consecuencias, todo esto de su nueva familia. El segundo es que automáticamente quedaba constituido como heredero de las propiedades de su nuevo padre.
Es como si fuese un hijo legítimo. Y no importa si después de esto al padre le nacieron muchos hijos más, esta persona adoptada adquiere todos los derechos hereditarios de su nuevo padre. Es hijo legítimo. Tercero, para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Por ejemplo, si tenía deudas, cero deudas. Quedaban canceladas. Se le consideraba una nueva persona que empezaba una nueva vida sin la menor vinculación con el pasado. Murió tu vieja familia, tenés una nueva familia. Todas las deudas y todos los problemas que habías tenido con tu familia anterior se acabaron, terminaron. Y cuarto, para la ley, era hijo de su nuevo padre en todos los sentidos. En todos los sentidos. Rigurosamente, el proceso de adopción era sumamente estricto, pero así también las consecuencias de esta nueva adopción eran que básicamente la vieja vida acabó, terminó, quedó en el pasado. Sos una nueva persona con una nueva familia, con herencia nueva, familiares nuevos y todo lo que esto implica. Eso representaba la adopción en tiempos de Pablo, en tiempos de Roma. Ahora, ¿qué implica la adopción para nosotros hoy? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto en cuanto a verdad espiritual? De que somos adoptados como hijo suyo. Versículo 15. ¿No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre? Lo primero que hay que mencionar es que no todos pertenecen a la familia de Dios. Esa es una realidad. No todos son hijos de Dios. Y lo que normalmente se suele decir cuando mencionamos esto es que en el ámbito cristiano al menos, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Primera Juan 1:12 nos aclara un poquitito este punto, y es un versículo bastante conocido por todos. No es Primera Juan, perdón, Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Los que creen, los que le recibieron, son hechos hijos de Dios. Ahora, en Juan 8, capítulo 8, versículo 44, Cristo les dio una verdad sumamente fuerte a los fariseos. ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si no somos hijos de Dios, ¿qué somos? Hijos del diablo. Es fuerte, pero eso es lo que nos enseña la Biblia. Si no somos hijos de Dios, somos hijos de vuestro padre el diablo. Jesús estaba diciendo esto a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. En otro pasaje, en Mateo capítulo 13, versículo 38, en la parábola, de la buena semilla y la cizaña, Cristo explica que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del
malo. Mateo capítulo 13, versículo 38. En la parábola de la buena semilla dice Cristo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Hay que mencionar que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, perdió o rompió esa relación que había con el Padre. La única manera de restaurar esta relación es por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento. Entonces, en base a todo lo que hemos mencionado anteriormente, las teorías de la hermandad universal, o sea, todos somos hijos de Dios, resulta ser totalmente antibíblico. Todos somos creación de Dios. No todos son hijos de Dios según Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el malo. Ok. No todos pertenecen a la familia de Dios. Segundo punto, Dios está dispuesto a adoptar como suyos a los que no son miembros de su familia. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Si alguien me puede acompañar con una lectura, por favor. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Gracias, Claudio. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Dios siempre estuvo desde la caída hasta hoy y lo seguirá siendo dispuesto a recibir a las personas como hijos, a seguir adoptando. En cierto sentido, esta es una bendición totalmente innecesaria que Dios obró en favor nuestro. ¿Nosotros qué hicimos para merecer eso? Nada. Esa es la realidad. Podemos imaginarnos a alguien ayudando o salvando a alguna persona en necesidad o en una situación difícil, pero esto no significa o no implica que yo necesariamente tenga que adoptar a esta persona porque le ayudé. Lo mismo que mencionó el hermano Francisco hace rato, en la Santa Cena. El hecho de que yo ayude a una persona en necesidad no implica que yo tenga que adoptar a esta familia, a esta persona como miembro de mi familia. Pero Dios sí hizo eso. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. No porque yo lo mereciera, lo merezco, pero Él obró y está obrando amor y misericordia en favor de su creación. Efesios 1, versículos 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios voluntariamente obró, obra y seguirá obrando en misericordia en favor nuestro. Dios está dispuesto a recibir a sus hijos. Está dispuesto. Ahora, mencionemos cuáles son las condiciones bíblicas para esta adopción. ¿Qué puedo hacer yo para ser realmente un hijo de Dios? Y el primero y el que considero uno de los más importantes es la fe. La fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Esto cada vez va aclarando más el panorama acerca de esta verdad de que no todos son hijos de Dios. El segundo punto, la segunda condición bíblica para la adopción, podemos decir que es la regeneración. Y cuando hablamos de regeneración, que en otras palabras podríamos decir el nuevo nacimiento, ¿qué personaje nos viene en la mente? Nicodemo, que no entendía qué significaba el nacer de nuevo. ¿Acaso tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y si nos ponemos un poquitito en su lugar, es como que zarandeando, moviendo la cabeza y va, él ahí se hace coa. ¿Cómo que voy a nacer de nuevo? Ya se tu llama, ¿no? No digo por mí, yo soy bastante joven todavía. Parezco nomás. Algunos me dicen que soy más viejo que Claudia, pero no, soy menor. Entonces, Nicodemo no entendía lo que significaba la regeneración. Juan dice que los que creen en el nombre de Cristo son nacidos de Dios. Esto encontramos en 1 Juan 5:1. Juan 3:3, donde encontramos el pasaje ya mencionado recién, a nuestro personaje Nicodemo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si no puedo ver el reino de Dios, ¿cómo que va a ser mi Padre? Esto confirma de que la regeneración, el nacer de nuevo, es esencial para la adopción. Es necesario nacer de nuevo. La regeneración es un cambio radical, tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo individuo entrando a este mundo terrenal. Nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que entra en el reino celestial. El tercer punto, la tercera condición bíblica para la adopción es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. La adopción como la justificación es algo que no tiene como fundamento el mérito humano. No significa lo que yo haya hecho. No significa que porque yo esté aquí parado mencionando estas verdades bíblicas es que yo merezca ser salvo. No es por lo que yo hago, es por lo que Cristo hizo en favor nuestro. No hay nada en nosotros que pueda conmover al Padre y recibirnos en su familia. La inteligencia, ni las buenas obras, ni la bondad. Yo soy bueno interés. Entre los eternos y se bueno. Ni nada atractivo realmente podría conmover a Dios para que me adopte. Entiendo que hoy la adopción funciona más o menos así. Una familia adoptante comienzan a hacer trámites legales, que entiendo también son trámites muy rigurosos hoy. Pero en el momento de adoptar a un niño, creo que funciona así. Comienzan a buscar. A ver, Lili, no, Rebe, no, Josu. Y llega un momento en el que dice, este sí, mirale un poco. Rubio le zapará como mí. Hermanos, Dios no obra de esta forma. Él no obra de esta forma. Él me adopta a mí y me adoptó como hijo suyo, no por lo que yo haya hecho. Al menos eso es lo que me dice mi mamá, ¿verdad? No es por lo que yo haya hecho. Y sí. Claudia Bendecuay. Pero no es por lo que yo haya hecho, no es que yo merezca ser hijo de Dios. Él en misericordia y por gracia obró salvación en favor mío. Es por su gracia. No hay nada bueno que yo pueda hacer para que le agrade. Únicamente su gracia admirable, su benevolencia infinita, sus misericordias tiernas y su verdad amorosa
hacen que yo pueda decir hoy, yo, Julio, soy hijo de Dios. Pero a que ya vete, hermano. No todos son hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hechos, consecuencia, hijos de Dios. Ahora veamos las bendiciones de esta admirable y hermosa adopción. Primeramente, nos da todos los privilegios de ser hechos hijos de Dios. El hijo pródigo, en Lucas 15, pensó que sería como uno de sus jornaleros al volver al padre. Me voy a ir como uno de esos funcionarios nomás. No hace falta ser su hijo, yo quiero volver nomás. Pero su padre amorosamente lo restauró a su posición anterior como hijo. Así es la gracia de Dios. Perdona al pecador y lo adopta en su amada familia. Esto quiere decir que somos hechos hijos de Dios por acción de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones de esta adopción? Primero, la presencia y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mora dentro nuestro. La comunión de Dios y de los santos. Eso es lo que nos mueve a estar hoy en esta mañana. En comunión, en coinonía, alabando a Dios, escuchando su palabra. Una de las bendiciones de ser hechos hijos de Dios es la oportunidad de servir a Dios. La oportunidad de servir a Dios. Lo más mínimo que podemos hacer por Dios es servirle. Y por último, la esperanza de que un día estaremos en su presencia por la eternidad. Un día estaremos en su presencia por la eternidad. En conclusión, hermanos, y para cerrar, anteriormente, según lo que hemos estudiado en esta mañana, teníamos otro dueño, teníamos otra familia. En otro tiempo éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo el dominio absoluto de la naturaleza pecaminosa. Pero ahora ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, tomamos parte de una nueva familia. Si pensáramos tan solo cuál era el proceso de la adopción en tiempos de Roma, lo estricto que sería, podemos decir que hoy, para ser hijo de Dios, solo es necesario creer. Todo lo anterior queda cancelado según el concepto de la adopción que hemos visto. Legalmente, mi pasado ha sido borrado. Gracias a Dios por eso. Qué hermoso es saber que fuimos escogidos por Dios para ser llamados sus hijos. Y que desde mucho antes de nacer, aún desde el vientre de nuestra madre, ya nos conocía y nos formó con detalle y delicadeza. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Él hoy? Hermanos, somos hijos de Dios, hijos del dueño de todo lo que vemos. Y un día estaremos en su presencia por la eternidad. Fuimos adoptados y una vez más, somos hijos del Altísimo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que así hemos estudiado en esta mañana. Oramos. Padre bendito, Padre eterno, Señor que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te decimos muchas gracias, Padre. Gracias por haber obrado misericordia, bondad, Señor, en favor nuestro. Realmente, Padre, es necesario reconocer, Señor, que realmente no merecemos nada de ti, Señor. No hay nada bueno en nosotros, Señor, que nos guíe o nos lleve, Señor, a ser hijos tuyos, Señor. Es simple y meramente por tu misericordia, Señor. Por tu fidelidad a tu palabra, Señor, a tus promesas. Es que hoy podemos decir, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Por la fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario, Señor. Derramó su sangre por cada uno de nosotros, Padre.
Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te decimos muchas gracias, Señor, por esta bendición y este privilegio que nos da, Señor, de ser adoptados como hijos tuyos, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.